¿Cómo juega la selección boliviana de Oscar Villegas? Vamos a analizar algunas cuestiones tácticas del próximo rival de la selección Colombia. Bueno, este es un hilo, digamos que es el video de un hilo que hicimos para Twitter, para X, donde analizamos algunas cuestiones tácticas de la selección boliviana de Oscar Villegas, sobre todo centrándonos en su propuesta, en sus intenciones que tuvo frente a Venezuela en lo que fue el primer partido de Villegas y en lo que fue el primer partido de la selección boliviana en el Alto. Entonces, bajo esa circunstancia, bajo ese, digamos que ese contexto, vamos a analizar un poco de lo que fue ese partido entre Bolivia y Venezuela, obviamente centrándonos en los aspectos tácticos de la selección local. Iremos viendo algunas imágenes en lo que vayamos viendo del hilo. Principalmente, creo que la intención es clara del equipo de Villegas en cuanto a tratar de hundir lo que más pueda la última línea del rival y sobre todo buscar ampliar muchísimo el ataque. Siempre tiene un hombre sobre los dos costados, ya sea el lateral o ya sea el extremo. Por lo general son los dos extremos los que están bien, pero bien anclados sobre las bandas, bien fijos, buscando obviamente tratar de fijar muy bien los laterales rivales y digamos que también amenazar y crear esa situación que pueda llegar a haber en ese 1 versus 1. Hay una diferencia y lo mencionamos en el hilo que hicimos en X, y es que en el sector izquierdo puede llegar a haber una centralización del extremo y una altura y la posibilidad de que el lateral izquierdo llegue a una altura mucho más alta y con la lateralización del interior izquierdo. Entonces digamos que hay un intercambio ahí que digamos que se puede llegar a detectar más en ese sector izquierdo que en ese sector derecho. Ya hablaremos de ese sector derecho, pero en ese sector izquierdo sí digamos que hay un intercambio un poco de posiciones, con el extremo llegando hacia adentro, con el lateral alcanzando una altura muy alta, valga la redundancia, tratando obviamente de atraer por ahí el volante o el extremo rival para ya hundir no solo al lateral rival, sino al extremo propiamente rival. Entonces, que muchas veces uno ve el partido frente a Venezuela y Venezuela muchas veces tenía una línea de 5, cerrando con una línea de 5, por lo que menciono, porque el lateral izquierdo alcanzaba mucha altura y obligaba a ese jugador venezolano que estaba cubriendo al lateral hundirse mucho hasta llegar a alcanzar la altura de su propia defensa, y con el interior lateralizando y digamos que siendo un poco ese primer pase de los centrales sobre los costados, no tanto el lateral sino más bien ese interior que lateralizaba. Y como lo mencioné al principio, muchos jugadores llegaba a colocar Bolivia sobre la última línea. No solo el delantero, no solo los dos extremos, sino que muchas veces podía llegar a juntar ese lateral izquierdo fijando sobre la última línea, e incluso veremos una imagen acá, muchas veces colocaba los laterales, los interiores, como en esta imagen, los interiores muy altos. ¿Cuál es la cuestión que creo que puede llegar a haber ahí? Y es que es una cuestión que yo mencioné mucho en el hilo, y es que a mí la selección boliviana, sobre todo en el primer tiempo, no es que me haya generado mucha fluidez o no es que haya tenido mucha progresión jugando desde el fondo en ataque organizado y en ataque posicional. Creo que ahí sí le faltó un poco, digamos que de soltura, de frescura, porque muchas veces apelaba sobre todo al cambio de orientación, buscando el lateral desde el central izquierdo hacia el lateral derecho o hacia el extremo derecho, pero no llegaba a conectar. Entonces creo que en el primer tiempo, sobre todo, no vi una Bolivia fluida en ese ataque posicional, en ese ataque organizada. Cuando yo sí vi que
pudo generar mucho peligro cuando pudo correr y sobre todo lo hacía sobre el sector derecho. A la selección venezolana le costó mucho contener las subidas del lateral derecho de la selección boliviana, porque muchas veces digamos que no podía llegar a bascular con mucha, digamos que con mucha rapidez, obviamente por el desgaste físico propiamente de lo que es jugar en la altura, y que además con Vaca, que jugó ese día, digamos que, y viendo acá estas imágenes, con Vaca jugando por ese sector derecho del ataque de Bolivia, lo mismo que pasaba sobre el sector izquierdo, fijaba mucho el lateral izquierdo Aramburu y tenía mucho espacio para recorrer el lateral derecho Medina. Y en esa circunstancia, en esa situación, sí llegó a costarle mucho a la selección venezolana poder contener un poco más las subidas de Medina, que muchas veces, y lo estamos viendo en estas imágenes, Medina muchas veces tenía mucho terreno para recorrer y mucho terreno para, con esas conducciones, hundir un poco más a la defensa rival venezolana y obviamente posicionar un poco más el ataque de la selección boliviana ya en ese último cuarto o ya en 3/4 ya propiamente en campo rival. Entonces a la selección boliviana le costó mucho que a la selección venezolana, perdón, contener mucho las subidas de Medina, que va a ser un tema que hablaremos después en otro video, seguramente mañana o seguramente mañana, sí, sobre las exigencias que puede llegar a tener la selección Colombia sobre ese sector izquierdo, sobre todo teniendo en cuenta algunos problemas que ha tenido y que es característico o que ha sido característico de la carrera de Johan Mojica, que es problemas a su espalda sobre ese sector izquierdo. Pero vuelvo y digo, entonces las intenciones de la selección boliviana estaban claras, tanto en transición ofensiva como en ataque organizado, como lo vemos acá en estas imágenes. Sobre todo que siempre le quitó un poco de responsabilidad defensiva, o trató de restar un poco de responsabilidad defensiva a sus dos extremos. Los dos extremos de la selección boliviana estaban mucho más prestos a atacar esos dos costados, sobre todo con Vaca por el sector derecho, y obviamente eso era una amenaza constante para la defensa rival venezolana, que digamos que no tuvo mucha, se le vio muy lejano en ese partido, sobre todo en el primer tiempo, sobre todo en el partido en general se le vio muy lejos del arco de Lampe. Entonces, y sobre todo creo que esa es la intención de la selección de Oscar Villegas, tratar de fijar mucho en campo, en la defensa rival, y tener esas situaciones tanto en ataque organizado como en transición ofensiva que pueda llegar a tener de superioridad no solo numérica, sino de superioridad ya posicional. Ya en el segundo tiempo, y viendo estas imágenes, ya en el segundo tiempo ya notamos muchas veces, obviamente por la situación, uno, de la desventaja en el marcador, y dos, por la cuestión física, una selección venezolana muy descuadernada, pero que estaba siendo muy, digamos que muy superada por esos duelos y esas situaciones donde Bolivia tenía un 3 versus 3, un 4 versus 4, incluso alguna superioridad numérica, pero siempre partiendo de la superioridad posicional. Es más, el último, si no estoy mal, el primer gol que viene en el segundo tiempo, es decir, el 3-0, llega por una subida de Medina sorprendiendo por su costado derecho, pero con la selección boliviana, con los tres de arriba, fijando la línea. Entonces digamos que no solo estaban ellos tres, los tres de arriba fijando, sino que además tenían la sorpresa, la sorpresa del desdoblamiento de Medina llegando desde atrás y rompiendo a profundidad esa defensa. Entonces, y muchas veces, vuelvo y digo, y acá estamos viendo algunas imágenes de eso, de muchas situaciones que tenía Venezuela, sobre todo ya en el segundo tiempo, de mucha superioridad posicional, y en duelos 4 versus 4, 3 versus 4 e incluso 4 versus 3 a favor de la selección
boliviana. Entonces, digamos que hay una intención clara de la selección boliviana, vuelvo y digo, de hacer una superioridad o digamos de crear situaciones sobre la última línea con superioridad numérica y con superioridad posicional, acompañado obviamente de los últimos, de los desdoblamientos de ambos laterales, pero sobre todo de Medina, que creo que es un jugador que tiene un gasto físico bastante notable y bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias de jugar en el alto, y va a ser un jugador a tener en cuenta en este partido frente a Bolivia. Entonces, una selección que busca tratar de hundir mucho la defensa rival, la última línea, y que busca ampliar mucho sus ataques. Puede llegar a caer en la imprecisión en ese juego, digamos que en ese cambio de orientación. Sí, es verdad, en ese partido no tuvo mucha precisión, pero digamos que también hay una intención de tratar de hundir esa defensa, esa última línea del rival, para tratar de llegar a zonas de remate, que sus interiores, los jugadores que por ahí tengan mejor disparo desde fuera, digamos que tengan una situación de ventaja entre espacio y tiempo para poder llegar a soltar un remate, que nosotros ya hemos dicho, y bueno, nosotros no, se sabe que en el alto, a mayor altura, el balón rueda a una velocidad muy, pero muy alta, y logra sorprender muchas veces a los arqueros rivales, que obviamente no están acostumbrados a tal velocidad del balón. El primer gol viene así, con un remate de larga distancia de un jugador boliviano que se construye, ojo, y eso hay que tenerlo claro. El primer gol de Bolivia viene por una subida de Medina, que logra llevar el balón hacia el otro costado, encuentra al jugador que termina anotando con una situación de ventaja en cuanto a espacio y tiempo, y logra sacar ese remate que termina siendo el 1-0. En cuanto a aspecto defensivo y sin balón, fue una selección que, tratando de presionar un poco a la selección venezolana, la selección lo complicó, trató de neutralizarlo. Sobre todo la selección venezolana, ante esa presión, lanzó mucho en largo. Los centrales de Bolivia estuvieron agresivos, trataron de anticipar, ir al duelo, y ahí se impusieron ante los jugadores, ante los atacantes de Venezuela. Por ahí Salomón Rondón creo que tuvo alguna acción positiva en el primer tiempo, pero no más que eso. Creo que a nivel general, vuelvo y digo, una selección que busca incomodar, digamos que no, su presión alta no es tan constante, pero haciendo una presión medianamente alta y con cierta coordinación, complicó a la selección venezolana, que acudió mucho al pelotazo y al juego largo, y no pudo ganar ni la segunda pelota, ni siquiera pudo imponerse en ese juego directo. Entonces creo que eso, ya hemos hablado un poco sobre las cuestiones ofensivas y sobre las cuestiones defensivas de la selección de Oscar Villegas, que obviamente tiene la altura como una de sus mejores fortalezas, o digamos que una de sus, digamos que un contexto positivo, mejor. La altura es un contexto positivo para que el equipo de Oscar Villegas pueda, digamos, hacer un poco más de daño, tenga ciertas facilidades para hacer daño al rival, sobre todo porque la mayoría de sus jugadores juegan a esa altura, o a una altura menor, juegan en La Paz, en Santa Cruz, etc. Entonces están acostumbrados a jugar en la altura, y eso es lo que busca sacar provecho la selección boliviana, sobre todo con un Oscar Villegas que dirigió a Always Ready, un Always Ready que en altura se le vio superior a sus rivales. Recordemos ese partido frente al Medellín por la Copa Sudamericana, en donde al equipo colombiano le costó. Va a ser un partido difícil para la selección colombiana, va a ser un partido exigente. Así lo están tomando, lo tomó la selección boliviana, así lo está afrontando, y obviamente creo que, y eso lo hablaremos, vuelvo y digo, en otro video, pero creo que la certeza que uno tiene sobre la selección colombiana es que va a competir, porque eso es lo que ha hecho desde que llegó Néstor Lorenzo. Pero, vuelvo y digo, es un examen exigente para la selección colombiana. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.